Lady Rebsamen estuvo esta semana con los que mandan en México, los que tienen el billete, y pues ahí en ese foro donde se reunió con los fifís de México, ella aseguraba que la reforma al Poder Judicial no es para acaparar todo el poder en el Ejecutivo, eso dice ella. Pero fíjense, me encuentro esta publicación en Twitter de Alberto Herrera, esta la hizo apenas el día de ayer, donde coloca dos imágenes de textos de un libro que hablan de lo que ocurría hace 150 años y las justificaciones que se daban para que se eligiera a magistrados, ministros y jueces por voto popular. Fíjense lo que dice él. Estamos escuchando los mismos argumentos que se plantearon en el siglo XIX para la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por voto popular, y miren cómo resultó. ¿De verdad tenemos que repetir la historia 150 años después? López hace referencia a esto, dice, pero ¿por qué se espantan si eso ya se hacía en épocas pasadas? Sí, güey, nada más que si se canceló, si se revirtió esta medida, pues fue por algo. Y fíjense lo que coloca, son dos pedacitos de texto. Este es el primero. Antecedentes de la necesidad de reformar al Poder Judicial. Y sí, son los mismos argumentos. Fíjense lo que dice. Los constituyentes de 1856 y 1857 mostraron confianza en la elección que se haría por parte del pueblo a través de la elección indirecta en primer grado, pues como refiere Francisco Zarco al respecto, se mencionó en el Congreso Constituyente, y ahí fíjense lo que dice. No hay que temer que, este parece López hablando, aprobado el artículo, la Corte sea invadida por leguleyos y charlatanes y queden excluidos los jurisconsultos. No, el pueblo elegirá entre los abogados más dignos y más honrados, entre los hombres íntegros que son la gloria de nuestro foro por su rectitud y su fama inmaculada. No hay que desconfiar tanto del pueblo, no hay que creer que mandará la corte curanderos y parteras, y si alguna vez se equivoca, mandando un imbécil a la corte, como suele mandarlos a otras partes, el mal es eterno, porque los magistrados van a ser amovibles, aunque esta reforma será también combatida, sosteniéndose que el que una vez es magistrado ha de ser toda su vida para poder ser independiente y justiciero. La elección y la renovación son excelentes garantías. Los buenos serán reelectos, los malos no se perpetuarán en la magistratura y habrá así un estímulo a la probidad, sabiendo que todos están vigilados por la opinión pública y sujetos a su fallo. Fíjense cómo se trataba de convencer a la gente de que esto era bueno. Aquí hay más. Tanto el poder legislativo como el judicial están completamente supeditados al Ejecutivo. La división de poderes, la soberanía de los estados, la libertad de los ayuntamientos y los derechos del ciudadano solo existen escritos en nuestra Carta Magna. La justicia, en vez de impartir su protección al débil, solo sirve para legalizar los despojos que comete el fuerte. Los jueces, en vez de ser los representantes de la justicia, son agentes del Ejecutivo a cuyos intereses sirve fielmente. ¿Dónde apareció esto? Este párrafo es muy bueno, porque esto aparecía en el Plan de San Luis de Francisco I. Madero en el año de 1910. O sea, él era el que decía que no podían estar supeditados al Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No podían. Pero bueno, hay más todavía. Fíjense, aquí abajo le coloca él esto, dice, ¿por qué no mejor leemos a Justo Sierra y buscamos una reforma al Poder Judicial y a las fiscalías con base en diagnósticos objetivos y evidencias? Y coloca un fragmento de un libro que se llama La Constitución de 1857 y sus críticos, de Daniel Cosío Villegas, que es este, y fíjense lo que dice aquí. Decía Justo Sierra: no hay en nuestro mecanismo constitucional resorte más delicado ni funciones que estén más ligadas con las fuerzas vivas de la sociedad que las de los tribunales encargados de transmutar la Constitución en justicia y de darla bajo esta forma augusta en comunión a cada uno de los individuos de una sociedad. 14 años después, en 1892, cuando Justo Sierra hace su última y desesperada salida a la política,
Su estimación de las funciones del Poder Judicial ha subido hasta el extremo de afirmar que el problema social y el económico del país, lo mismo que el político, se reduce a uno solo, el problema de la justicia. Y da entonces todavía una función más a ese poder, proteger del despotismo a la democracia mexicana. Para hacerlo, establece e independientemente propone varias reformas constitucionales. No confiar la designación de los magistrados a la elección popular, y menos aún pedir que el pueblo determine si un candidato a la magistratura es perito en la ciencia del derecho. Quitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia la función de sustituir al presidente de la República en sus faltas temporales y absolutas, y sobre todo hacer inamovibles a los jueces y magistrados. Esto lo recomendaba Justo Sierra. No le puedes dejar al pueblo la determinación de un candidato a una magistratura. No le puedes quitar al presidente de la Suprema Corte de Justicia la función de sustituir al presidente de la República si tiene faltas temporales o absolutas. Esto es lo que deberíamos estar contemplando, pero pues nosotros seguimos peleándonos con que hay que regresarnos 150 años a un modelo pues, que evidentemente fracasó. Si no, créanme que México no estaría en la ruina en que está ahora. Les dejo el video de Lady Rebsamen ahí diciendo que ellos no quieren concentrar el poder. La reforma al Poder Judicial y otras reformas que están planteadas, ahora se está abriendo un espacio de parlamento abierto con el Congreso de la Unión, que los invitamos a participar ahí. De ninguna manera esta reforma va a representar autoritarismos, una concentración del poder. Ese no es el objetivo. De hecho, el objetivo es que el Poder Judicial tenga su autonomía, más autonomía inclusive, y que tenga la posibilidad pues de representar realmente un Poder Judicial que procure la justicia junto con las fiscalías, en el caso en donde las fiscalías intervienen. El objetivo no es, y además, imagínense tantos años, en mi caso que luché por la democracia en México, que llegando a presidenta lo que quisiera es concentrar el poder. No, no se trata de eso, de ninguna manera. México es plural, es diverso. Sí hay una mayoría, evidentemente, que se mostró en esta elección y que tiene que respetarse esa voluntad, pero eso no quiere decir que no haya diálogo y tampoco quiere decir que eso signifique concentración del poder, ni mucho menos. No es de ninguna manera el objetivo. Y pues como lo dije al final de la presentación, pues que podamos seguir conversando. Ese es el objetivo. Lo dije muchas veces. Habrá cosas en las que a lo mejor no estamos de acuerdo y no pasa nada. Esa es la democracia en México. Mientras pongamos también al frente en lo que sí estamos de acuerdo y cómo podemos seguir desarrollando nuestro país. Gracias. Muy bien.